Hare Krishna, mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar con nuestro estudio del Bhagavad Gita tal como es, quiero agradecer de manera muy especial a Chitrak Prabhu por la confianza y la gentil invitación a participar disertando en este importantísimo espacio. También agradezco a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la invitación y también a todos ustedes por su constancia en seguir las clases en este espacio y en otros más, y también agradecerle a los oradores previos, quienes con sus excelentes exposiciones nos aclaran mucho nuestra comprensión respecto a la ciencia del Bhagavad Gita tal como es. Bien, entonces hoy día me corresponde leer del capítulo 10, La opulencia del absoluto, el texto número 16. Espero que se me pueda escuchar, se me pueda ver correctamente, y si hay alguna interferencia, algún problema, pues les ruego que ustedes, si son muy amables, pues me lo comuniquen. Dice aquí, Arisudana Das, Hare Krishna, reverencia, Hare Krishna Prabhu, Arisudana, mucho gusto de verlo. Estuve escuchando también sus últimas clases, muy buenas, por cierto, como de costumbre. Bien, entonces, como mencionábamos, vamos a leer del capítulo 10, La opulencia del absoluto, el texto 16. Antes de empezar con la lectura en sí, nuestro breve análisis, es bueno recordar un poco que este capítulo 10, en este capítulo 10, Sri Krishna nos presenta conocimiento más específico, más detallado respecto a su naturaleza, ¿ya? Conocimiento que, como se mencionó al principio de este capítulo, es incluso más confidencial de lo que ya se ha venido entregando en la forma de conocimiento a Arjuna. En el capítulo anterior se habló acerca del servicio devocional, y alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué si en el capítulo anterior se dijo Mat Manabhava Mat Bhakto Mat Yaji Mag Namaskuru, algo que luego en el capítulo 18, en la conclusión del Gita, también se va a mencionar? Vuélvete devoto mío, ofréceme a mí tu homenaje y tus reverencias, y siempre piensa en mí. O sea, eso es muy elevado. Pero ¿por qué sería importante conocer todo? Hay una palabra que se emplea en este capítulo, que es la palabra Vistarena. Esta palabra significa detalles. Es decir, Krishna va a empezar a revelar detalles. Pero ¿por qué es necesario para un sadhaka, para un practicante, conocer todos estos detalles? En el texto número 7, si no me equivoco, allí Srila Prabhupada menciona, ¿no?, en la importancia de conocer todos estos detalles respecto a la Suprema Personalidad de Dios, porque esto va a producir en nosotros una actitud de entrega, una actitud reverencial, una actitud de admiración por la persona suprema. Ese verso es como en esos versos, ¿no? Esos textos, principalmente el 7, es el antesala a el Chaturshloki, que también se contiene en este capítulo, sumamente importante. Es la parte, se explica que el Chaturshloki es la esencia de todo el Bhagavad Gita, desde el texto 8 al texto 11. Entonces, en el texto número 7, el señor, Srila Prabhupada está mencionando que una persona, cuando conoce los detalles de la grandeza de la Suprema Personalidad de Dios, finalmente desarrolla dentro de sí una actitud o una convicción de entrega.
de entregarse al servicio devocional de esa persona. Es por eso que nosotros debemos como aspirantes, como practicantes, debemos primero empaparnos mucho de lo que es de la ciencia, lo que es el tattva en relación a Krishna, la ciencia espiritual, conocer perfectamente todos estos detalles, porque estos detalles van a hacer que nosotros finalmente apreciemos en primera instancia la grandeza. Por ejemplo, aquí en este capítulo se habla mucho respecto a la grandeza, a la opulencia. Por eso se llama este capítulo las opulencias del absoluto, o también conocido como Vibhuti Yoga. Es decir, Vibhuti significa opulencias. Entonces, para un sadhaka, para una persona que recién empieza en la vida espiritual, es importante que se empape en las opulencias del Supremo. Y este capítulo nos va a demostrar cuán grande es Dios, cómo podemos apreciarlo, en qué manifestaciones podemos conocerlo. Por ejemplo, en otras doctrinas se aprecia mucho el aspecto omnisciente de Dios. En este capítulo, por ejemplo, vamos a conocer en detalle de qué manera es que Dios está presente absolutamente en todo, cómo podemos reconocerlo, cómo podemos tener esa capacidad de poder recordarlo constantemente, incluso dentro de este mundo y en la presencia prácticamente de cosas tan cotidianas, en la presencia de cosas que las contemplamos todos los días. Entonces, cuando uno se sumerge en el estudio de este capítulo, luego de zambullirse, de darse ese baño trascendental en este estudio, uno ya no es el mismo, porque luego empieza a ver el mundo, empieza a ver la naturaleza de una manera totalmente distinta. Es decir, que lo que aparentemente nos alejaba de Dios, o lo que nos aleja de Dios, que es este mundo, que en algunas doctrinas sigue siendo la materia de estudio, si este mundo tiene un vínculo con Dios, no tiene un vínculo, qué mismo es, si Dios es o no es el mundo, etc. Entonces vamos a conocer y vamos a despejar todas las dudas en relación con eso, con el estudio de este capítulo. Entonces, Vistarena, eso significa Vistarena, como más adelante también Arjuna le pide, ¿no? Vistarenam Manoyogam, Vibhutin Chaya Nardanam. Por favor, háblame en detalle de todas tus opulencias. Y el Señor le dice, sí, te voy a hablar de todas mis opulencias, pero solamente de las más resaltantes. Aquellas que se puede decir que de una u otra manera podemos apreciar, reconocer. Entonces, eso es Dios, eso es Krishna. Entonces, anteriormente, por ejemplo, después de Krishna revelarle el Chaturshloki, como mencionaba, importantes versos, como se dice allí, ¿no? Cuando el Señor dice, Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy el origen de todos los mundos, ¿no? Todo emana de mí. O versos también como el Tesan Satata Yuktanam Vayantam Pritipuru Akam. O Tesan Evanukam Partan Aham Agyanayantama Nasayamian Mababasto Gyana Dipena Bashwata. El Señor en esos versos está diciendo, ¿no? Que aquellos que son sabios y muy inteligentes me prestan, ¿no? O yo les doy la inteligencia para que puedan prestarme servicio devocional puro. Y Él, morando desde sus corazones, destruye con la incesante lámpara el conocimiento de la oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces Él se está revelando, se está manifestando a sí mismo en este capítulo con todo su esplendor, todas sus opulencias. Ya la fase en que Él era el amigo, era incluso el gurú de Arjuna, ya va como quedando un poco atrás, ¿no? Ya vimos que al principio del Gita el Señor era el amigo de Arjuna, y Arjuna incluso se atrevió a prácticamente como contradecir, ¿no? Las palabras de Krishna al principio del Gita. Luego, en el capítulo 2, Arjuna reconoce a Krishna, ok, tú eres mi guru, ¿no? El famoso verso 2.7 del capítulo 2 del texto 7. En donde él se reconoce, ¿no? Que está en Karpanya, Doshopahata, Swabhava, etc., que está dominado así por una flaqueza del corazón. Está totalmente desconcertado y se rinde, ¿no? Shrishyaste, quiero ser tu discípulo ahora, instrúyeme. Y luego en esta parte ya Krishna ya va pasando esas facetas y ahora Krishna es Dios, se está revelando a sí mismo como Dios. Entonces, para que a nadie le quede duda, Arjuna reconoce a Krishna como la suprema personalidad de Dios, pero lo hace no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de
todas las personas que en ese momento están escuchando el Gita y que en el futuro, es decir, a través de todos estos 5.000 años que han pasado después de que Krishna mencionó estas palabras en el Gita, y en las futuras generaciones que también vendrán, sepan y conozcan que Krishna es efectivamente la suprema personalidad de Dios. Y todos estos detalles, como mencionábamos, que se van a revelar, puede ser que hasta cierto punto sean innecesarios para un alma entregada, es decir, innecesario conocerlos para un alma entregada. Sin embargo, para la generalidad de la gente y para nosotros mismos que estamos empezando nuestro sendero espiritual, es muy importante conocer. Es por esto que, paradójicamente, al principio Srila Prabhupada menciona la importancia de estos detalles, y al final de este capítulo el Señor, a manera como de reproche, le dice a Arjuna, pero qué necesidad, ¿no? hay de hablarte de tantos estos detalles, ¿no? Si tan solamente con un fragmento de mí mismo yo creo este universo y lo sostengo, ekamsenastito jagat, con tan solo ekamsa, con una sola chispa, con una sola parte mía, sostengo, ekamsenastito jagat, sostengo todo este universo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pero Srila Prabhupada, incluso nuevamente en ese significado, vuelve a repetir la importancia que es para nosotros conocer estos aspectos en detalles, para que en el futuro, cuando estemos dando un paso lógico, un paso racional hacia el campo del lila, sepamos exactamente con quién estamos tratando. O sea, recordemos que nuestro estudio siempre tiene que ser sistemático. Primero debemos empaparnos, como dije, del tato, a conocer todas estas verdades en relación al Señor. Y luego, más adelante, cuando tengamos la oportunidad en esta vida o en otra vida de ir ya avanzando en la escalera del Bhakti Yoga, de los pasos que nos han dejado nuestros acharyas, cuando ya empecemos a superar la etapa del Vaidhi Bhakti y tengamos la oportunidad de ahora practicar el servicio devocional de una manera más natural, más espontánea, más amorosa, entonces en ese momento sepamos perfectamente con quién nos vamos a relacionar, y no confundirnos. Bien, entonces, como decía, Arjuna está reconociendo, después de haber escuchado el Chaturshloki de Krishna, está reconociendo a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Pero Arjuna no solamente se queda en él reconocerlo, porque le dice, ¿no? Param Brahma Parandama, Pavitram Paramamama, Purushan Saswatan Divyam Adidevan Ajam Vibhum. Yo te reconozco a ti, Param Brahma, como el Brahman supremo, lo más grande, el Dios, el todo. Parandama, como la morada suprema. Param Brahma Parandama, Pavitram Paramamama. Te acepto a ti como lo más puro que existe, lo más grande. Pero Arjuna no solamente lo reconoce para sí. Él inmediatamente empieza a citar las escrituras, y esto es muy importante. Siempre cuando uno hace una declaración, uno tiene que, principalmente, hablamos en términos espirituales, incluso en otros campos también, ¿no? De las ciencias, ¿no? Pero siempre que hablamos digamos que con personas que o en un medio en el que nos estamos desenvolviendo, es necesario citar autoridades, ¿no? Por ejemplo, los científicos, cuando hablan y expresan algo, también citan autoridades, ¿no? Y Albert Einstein tal cosa, y Stephen Hawking tal cosa, y este de acá, y Rutherford, etc. O sea, siempre están citando autoridades. No pueden hablar simplemente por su propio criterio especulado, sino que tienen que citar alguna autoridad o algún libro importante. Lo mismo, por ejemplo, los abogados. Srila Prabhupada también hacía hincapié en esto, ¿no? En citar el Shastra, ¿no? Él decía, tenemos que ser como los abogados, citar las leyes. Y esto ocurre a diario en los juzgados. Un abogado nunca puede decir, a ver, para mí él es inocente, porque yo pienso que sí lo es. No, tiene que citar, ¿no? De acuerdo al artículo tanto, en el inciso tanto, se dice que bla, 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 y tal, y tal, y tal. Y la persona que va a refutar también tiene que presentar argumentos legales, ¿no? Aparte del uso del raciocinio, el estudio, la reflexión, tiene que estar respaldado. Y nuestro respaldo, obviamente, es Shastra, Guru, Sadhu. Entonces, Arjuna hace algo similar, y no solamente que lo reconoce
porque lo ha evidenciado, lo ha vivido, lo está experimentando con Krishna. El discurso de Krishna es tan lógico, tan sensato, que lo acepta. Pero no solamente lo hace bajo su propio criterio, sino que él dice, Ayustuan risaya sarve devarsi narda tata asita devala vyasa swayan chaiva bravishime. Yo acepto que eres la suprema personalidad de Dios, pero también lo han aceptado grandes autoridades de la talla de Narada, Asítara, Devala y Vyasadeva. Entonces, obviamente, nos está presentando un respaldo para demostrar que no es solamente él está haciendo una aceptación personal, que alguien podría pensar, bueno, lo está aceptando porque es su amigo, porque es su primo, porque le cae bien, porque hizo algunos trucos. No, lo está aceptando porque grandes autoridades previamente ya lo aceptaron. Bien, entonces eso ocurre en el texto 2 y 13. 14 y 15, ahora Arjuna está reconociendo la limitación de poder conocer completamente a Krishna. Él está mencionando que, él le dice, Betatuan Purushotam, Swayam Evat Manam Betatuan Purushotam, Swayam significa tú, solamente tú mismo. Swayam Evat Manam Betatuan Purushotam, solamente tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Ni siquiera las grandes legiones de semidioses y demonios pueden conocerte completamente, porque solamente tú te conoces a ti mismo. Entonces tenemos ahí una limitación de poder conocer completamente a Krishna, pero aún así, como dice el Vedanta Sutra, Shastra Yonituat, el medio para poder conocer a Krishna es el Shastra. Es el Shastra. O sea, si bien es cierto, Dios es imposible conocerlo a cabalidad, conocerlo completamente, el Shastra es una suerte de telescopio que nos permite evidenciar algo del universo. Por ejemplo, por muy potente que sea nuestro telescopio, solamente nos va a reflejar una porción del universo, una parte del universo. Y sin embargo, eso es suficiente para darnos una idea de la magnitud del universo. De la misma manera, el Shastra es un telescopio que, si bien es cierto, no nos puede presentar todo acerca de la verdad absoluta, nos presenta o nos permite tener una idea sustanciosa de lo que es la suprema verdad absoluta. Entonces, Arjuna está reconociendo esa limitación que tenemos y que solamente Krishna puede conocerse a él completamente. Entonces, así llegamos a este texto en donde Arjuna le va a pedir ahora que hable, como mencionábamos, en más detalles. Y recordemos que de aquí en unos versos más, porque el 16, 17, 18 más o menos es la misma temática, le va a pedir y Krishna va a decirle, ok, te voy a hablar de estos detalles, pero de los principales, y de ahí viene una serie de versos, muchos versos, en donde Krishna va a demostrar cómo poder apreciarlo en toda esta manifestación material. Bien, entonces vamos a leer texto 16, capítulo 10, la opulencia del absoluto. Dice lo siguiente. Bhaktun arhasi asesana divyahi atma vibhutaya yavir vibhutir lokam imam stvam vyapyatistasi. Traducción que da su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Repito, por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Significado. En este verso parece ser que Arjuna ya está satisfecho con su comprensión de la suprema personalidad de Dios Krishna. Por la gracia de Krishna, Arjuna tiene experiencia personal, inteligencia y conocimiento, y cualquier otra cosa que una persona pueda tener por intermedio de todo ello. Y él ha entendido que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Para él no hay ninguna duda, pero aún así,
le está pidiendo a Krishna que explique su naturaleza omnipresente. La generalidad de la gente y los impersonalistas se interesan sobre todo en la naturaleza omnipresente del Supremo. Así que Arjuna está preguntando cómo Él existe en su aspecto omnipresente a través de sus diferentes energías. Ha de saberse que Arjuna está preguntando eso en nombre de la gente común. Bien, Om Jnana Timirandasya Gyanam Jnana Salakaya Chakshun Militan Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Yaya Pataka Swamin Itinamine Nama Acharya Padaya Nita y Kripa Predayine Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Langayate Girinjat Kripa Tangaham Bande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, entonces, como escuchábamos, Arjuna está solicitando que Krishna, por favor, le diga cómo es que él está presente dentro de todas las cosas de este mundo. Y como mencioné hace un momento, uno de los aspectos que más se destacan respecto a la naturaleza de Dios es su capacidad de ser omnisciente. De hecho, eso es uno de los aspectos que más atraen principalmente al sector impersonalista, a los mayavadis. Los mayavadis siempre están tratando de entender esta parte, cómo es que Dios está en todo y cómo es que todo está presente dentro de Él. Entonces, es un aspecto bastante resaltante de Dios. Ahora, este capítulo y estos versos también nos prestan la oportunidad de poder comprender otras facetas respecto a la naturaleza de Dios, otros aspectos. Por ejemplo, es muy estudiado o en otros tiempos se estudió mucho esto de respecto de la naturaleza, el universo. ¿Qué es el universo? ¿Cuál es su origen? Entonces, incluso desde los griegos siempre estaban tratando de entender qué es lo que subyace dentro de toda esta manifestación cósmica, qué es ese elemento que une, ese elemento que enlaza, ese elemento que le da sentido, ese elemento que sustenta todo. Y ustedes tal vez conocerán, aquellos que han estudiado un poco acerca de la filosofía griega, principalmente la más antigua, muchos encontraban que esa sustancia original que lo penetraba todo era el arqué o el argé, ¿no? Es como la sustancia original. Entonces, desde allí surge una corriente filosófica conocida como el panteísmo. Tal vez a ustedes les suene esta palabra. La palabra pan significa todo y obviamente teísmo viene de Dios. Eso significa entender a Dios presente en todas las cosas o ver a todas las cosas de este universo como el Dios mismo. Entonces, este capítulo nos presenta la oportunidad de entender ese aspecto de Dios. Esta filosofía de conciencia de Krishna es tan amplia que en realidad es como un océano en el que pueden convergir correctamente o en el que pueden llegar todas las corrientes filosóficas y teológicas y tener cabida, tener espacio. De la misma manera que, por ejemplo, en las diferentes doctrinas Vaishnavas encontramos, por ejemplo, tenemos la Visistadvaita de Ramanuja, tenemos la Dvaita de Madhvacharya, tenemos la Dvaita de Nimbarkara, si no me equivoco, y también tenemos la Sudha Dvaita de Vishnu Swami. Todas ellas, como dijo el señor Chaitanya y como presentó en su filosofía Achintya Veda Tattva, todas ellas tienen su cabida y su espacio dentro de la conclusión filosófica que presentó Chaitanya Mahaprabhu. Es decir, la conclusión filosófica de Achintya Veda Tattva, la igualdad inconcebible entre las energías y Dios, o les dan espacio a todas estas otras
escuelas, estas doctrinas filosóficas. Es decir, no hay ninguna contradicción, sino que más bien aporta, la filosofía de Mahaprabhu aporta la conclusión perfecta y la comunión entre todas esas diferentes doctrinas. De la misma manera, esta filosofía de conciencia de Krishna tiene esa capacidad casi mágica de poder armonizar absolutamente todas las doctrinas. Es por esto que a mis compañeros estudiantes yo siempre les recalco que esta filosofía o nosotros no tenemos necesidad de discutir con nadie, porque en realidad todas las perspectivas doctrinales respecto a Dios convergen en esta ciencia. Por ejemplo, si alguien nos dice que Dios es una energía, correcto, Dios es una energía. Si alguien nos dice que Dios es luz, correcto, Dios es luz. Si alguien nos dice que Dios es el Brahman impersonal, correcto, aceptamos, Dios es el Brahman impersonal. Si alguien nos dice que Dios es lo que estudiamos acá, este universo material, lo aceptamos también. Si alguien nos dice que Dios es el sol, lo aceptamos también. Si nos dicen que Dios es la luna, lo aceptamos también. Si nos dicen que Dios está en el corazón de cada entidad viviente, también lo aceptamos. Entonces, no hay manera de ponerse en discusiones absolutamente con nadie. El punto aquí es que esta filosofía armoniza todas esas doctrinas y presenta la conclusión, presenta el eje. Y ese eje es Bhagavan, es decir, la suprema personalidad de Dios es el origen, la causa absolutamente de todas esas otras doctrinas, esos otros enfoques respecto a la suprema personalidad de Dios. Entonces, en este caso encontramos que este capítulo nos habla de panteísmo. Anteriormente ya se expuso también algo, creo si no me equivoco fue Prabhu Baladev, estuvo hablando un poco de este tema y es muy cierto. En el Bhagavad Gita nosotros encontramos panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Es pensar o creer o tener la convicción de que Dios es absolutamente todo el universo. Y de hecho hay varias doctrinas, hay varios tipos de panteísmo. Y es muy importante que nosotros también podamos entender esas doctrinas para poder ponerlas en la dirección correcta en relación a nuestra doctrina principal, que es la filosofía personalista de conciencia de Krishna. Entonces, no hay ningún problema, porque el Señor acá nos está revelando y nos va a revelar cómo es que Él está presente en absolutamente todo este universo y en especial en las cosas más resaltantes. Por eso eso se llama vibhutis, sus opulencias. Cómo es que Él a través de sus vibhutis se encuentra presente absolutamente en todas las cosas de este mundo, todas las cosas gloriosas, como Él dice al final, ¿no? Todas las cosas gloriosas, las cosas maravillosas, las cosas hermosas. Brotan de él, de una chispa de su esplendor. Entonces, el panteísmo tradicional acepta que Dios está en todo este universo, es decir, este universo es Dios. Las montañas es parte de Dios, o está en los ríos, está en las nubes, está en el sol, está en la luna. Pero también asimismo hay diferentes nociones de panteísmo, ¿no? Una clase de panteísmo dice que o animismo también, ¿no? El animismo también es parte de eso. Algunas nociones de panteísmo le atribuyen un carácter divino a las cosas. Por ejemplo, Heráclito decía eso, ¿no? El filósofo Heráclito decía que lo divino se encuentra ya presente en todas las cosas. Es decir, no se necesita una divinidad aparte, simplemente ya. Y eso más estrictamente se conoce técnicamente como pandeísmo. Es decir, Dios se hizo el universo y perdió su naturaleza personal. Entonces todo es Dios. No hay necesidad de reverenciar a un Dios particular porque ya todo es Dios. Claro, eso no significa el pensamiento corrupto occidental de decir, bueno, Dios es todo aquí, no hay un Dios personal, entonces yo hago lo que sea, no ofrezco ninguna reverencia, no ofrezco ningún servicio, ninguna devoción, porque ya Dios está en todas partes, así que no hay que adorar a nadie. No, sino más bien armonizar la vida de uno con la naturaleza, es decir, ponerle en línea, ¿no? Y ahí es donde vienen otras doctrinas ya en futuro que aparecieron, como por ejemplo el taoísmo. La palabra Tao significa el camino. Y es un camino que uno debe seguir, un camino que está armonizado con las leyes de la naturaleza.
Uno tiene que caminar armoniosamente con la naturaleza. Es el camino de la virtud, ¿no? El Tao nos lleva mucho por el camino de la virtud, a comprender esta naturaleza, a conocer el equilibrio del mundo, el yin, el yang, y cómo uno, por seguir ese camino del equilibrio, de la virtud, de la rectitud, de la beatitud, uno alcanza, ¿no?, la inmortalidad, sin necesariamente hablar mucho de un Dios, una veneración. Sin embargo, aún así hay un camino de virtud que seguir, un camino de santidad. Y también, por ejemplo, otras doctrinas como el sintoísmo, que es el camino de los dioses, nos hablan un poco más ya en relación a las cosas de este universo. Para el sintoísmo, todas las cosas están impregnadas con un poder divino. Hay un Dios presente en todo eso, ¿no? Es como, por ejemplo, nuestros antiguos también le otorgaban ese poder. Y de hecho, aquí es donde nosotros vamos articulando estas doctrinas panteístas con la filosofía védica. ¿Le suena darle un ente personal a las montañas? ¿Le suena darle un ente personal al sol, a la luna, a los océanos? ¿Les hace ruido? Sí, por supuesto. Los Vedas está. Surya es el sol. Y no solamente Surya está regido por una persona, por Surya, Vivaswan, sino que también ese sol, ese Vivaswan, es el ojo de Krishna, es Krishna mismo. Como lo va a decir Krishna en este capítulo, como también lo reveló en el Srimad Bhagavatam. Entonces, vemos que nuestros antiguos, a diferencia de lo que muchos creen, que piensan que eran gente sin conocimiento, ¿no?, y se burlan, y adoraban al sol, adoraban a las montañas, y adoraban a la luna, como si fuesen ignorantes, cuando los ignorantes en realidad somos nosotros, porque no hemos estudiado que en realidad la materia viene de la conciencia, y por lo tanto en toda la materia hay un ser consciente. Incluso dentro del átomo está presente la conciencia, la superconciencia, que es la superalma, Paramatma. Como también es lo primero que Krishna va a decir cuando empieza a hablar de sus opulencias: yo soy la superalma que está presente en absolutamente todos los cuerpos y en todas las entidades móviles e inmóviles de este universo. Entonces vemos cómo vamos articulando, y es muy importante que nosotros maduremos en nuestra comprensión de esta filosofía. Como decía, esta filosofía es un océano muy grande, en donde todas las otras doctrinas llegan, convergen. Y de esa manera, si nosotros dominamos estos aspectos, nosotros tenemos la oportunidad de volvernos buenos predicadores, porque no vamos allí tratando a espada meter la doctrina en las personas. No, por el contrario, nosotros podemos llegar a más personas cuando explicamos esta ciencia de acuerdo a lo que las personas conciben de Dios. Por ejemplo, en una ocasión, hace algunos años, en un festival público, estaba en una mesa con libros y se acercó una señora, si no me equivoco era japonesa, y me preguntó por los libros, qué era todo eso. Entonces, más que hablarle en sí, tanto yo, porque vi sus rasgos, vi todo, entonces yo más o menos calculé, dije, bueno, esta persona tal vez tiene una noción un poco más panteísta, más al shintoísmo, al taoísmo. Entonces empecé a hablarle por ese lado, ¿no? Empecé a hablarle justamente del capítulo 10, o por ejemplo del Bhagavatam, del segundo canto, como Sukadeva Goswami habla, ¿no?, del primer paso en la comprensión de Dios, justamente reconocer la forma universal de Dios. Entonces, yo más que tratar de llegar a ella, no decirle, mira, Krishna es la suprema personalidad de Dios y tienes que entregarte a Él, empecé a hablarle de panteísmo y cómo Dios está presente en todo, y cómo el Gita, porque tenía los libros ahí, ¿no?, y cómo el Gita y cómo las escrituras nos hablan de que Dios está presente en todas las cosas, en la montaña, en el sol. Entonces esta persona empezó a relacionar eso con lo que ella seguía, con sus doctrinas, con la noción que ella tenía de Dios. Y se quedó tan sorprendida y maravillada que me dijo, yo no tenía idea de que ustedes también hablaban de estas cosas, ¿no? Entonces se llevó un librito y todo. Entonces debemos entender que predicar no significa siempre
meter a Krishna en la cabeza o en el corazón así, de buenas a primeras a las personas. Predicar también implica manejar ciertas técnicas de cómo nosotros podemos llegar a las personas. Obviamente no a través de medios especulativos, sino a través de Shastra mismo, pero con diferentes aspectos. Krishna es todo y por lo tanto podemos emplear todo lo necesario para poder llevarlo, transmitirlo a las personas. Por ejemplo, en el Bhagavatam se cuenta cuando Vidura regresó al palacio, regresó a salvar a Dhritarashtra, ¿no? Y Vidura no le habló de Krishna Lila. Podemos revisar el primer canto del Bhagavatam, cuando Vidura llegó hasta el palacio, ya había pasado la batalla de Kurukshetra y Dhritarashtra vivía prácticamente como un perro, ¿no? Ahí viviendo de las obras que le daban a Yudhishthira y los Pándavas. Vidura no le habló de Krishna Lila, no le habló de Braya Lila, de los pasatiempos trascendentales de Krishna, no. Vidura lo reprendió fuertemente y le habló así, le habló empleando la parte más filosa del conocimiento espiritual para cortar completamente la falsa identificación que Dhritarashtra tenía con el cuerpo y sus apegos al reino, a las comodidades y tantas cosas. Entonces empleó todo este conocimiento más apuntado como un poco a Jnana Yoga para que Vidura desprenda sus vínculos, ¿no? Y nunca le habló de Braya Lila. Y sin embargo después se fueron al bosque con Vidura y meditaron en la trascendencia y se liberó. Entonces predicar no significa necesariamente siempre apuntar en una sola dirección. A veces prédica es también hablar de la naturaleza, hablar de la importancia del equilibrio, o sea, para ir llegando hacia las personas. Bien, entonces estábamos hablando, volviendo un poco al tema, estábamos hablando de cómo este capítulo nos presenta esa parte panteísta. Ahora, ¿cuál es, como decía, cuál es la perfección de este panteísmo, ¿no? Así como podemos hablar de impersonalismo, encontrándole la dirección correcta, encontrando la conclusión correcta, hablamos de panteísmo en la dirección correcta, es decir, que este panteísmo no solamente nos habla de que Dios se hizo todo, perdió su identidad y todo lo que vemos es una parte divina que por sí está bien, para empezar está bien, pero si vamos evolucionando vamos a comprender que este es un panteísmo perfecto, es la perfección del panteísmo, porque al final de este capítulo el Señor le dice a Arjuna eso, ¿no? Le dice que todas las manifestaciones gloriosas, hermosas y grandes, maravillosas que existen en este mundo, le dice Krishna, son solamente o brotan de una chispa de mi esplendor. Es decir que todo cuanto nosotros podemos concebir, muy grande, muy hermoso, no lo es todo. No lo es todo, sino que es solamente una amsa de Krishna. Ekam senastito llega, dice Krishna, es solamente una parte mía. Y yo con una parte mía produzco todas estas cosas maravillosas, pero asimismo es solamente una parte, no es el todo. No es el todo, ese todo permanece aparte. Es decir, en su aspecto Bhagavan, en su aspecto personal, Dios permanece aparte. Y aunque está aparte, también está simultáneamente, inconcebiblemente, impregnando todo este universo. Entonces, todo este universo y todas las cosas que están dentro de este universo nos dan la oportunidad de acercarnos más a Dios. En vez de alejarnos, son dos enfoques, ¿no? A veces hay personas que se torturan un poco, ¿no? Mentalmente, cuando encuentran a veces declaraciones aparentemente contradictorias. De hecho, todas las escrituras están llenas de declaraciones aparentemente contradictorias, pero en realidad no hay contradicción. Se trata de buscar en qué campo, en qué atmósfera, en qué tiempo es aplicable tal declaración. Entonces, ¿por qué mencionaba esto? Bueno, el asunto es de que
nosotros acá estamos conociendo que Dios está presente en todas las cosas. Él está en todas las cosas, pero al mismo tiempo, Él se mantiene aparte de todo. Aparte, y vamos a encontrar que en algunas secciones de las Escrituras se dice Dios es esto, en otras se dice Dios es lo de acá. Pero en realidad Dios es todo. Dios tiene que ser absolutamente todo, porque si no fuera todo, no fuera Dios. Se pierde el concepto de Dios. Entonces, esa es la perfección que nos presenta este capítulo. Nos ayuda a meditar, a relacionar todo con Dios. Ya recuerdo. ¿Por qué decía esto de la cuestión contradictoria? Porque a veces en nuestra vida espiritual, al principio, necesitamos un poco distanciarnos del mundo. Necesitamos un poco protegernos. Y a veces hay religiosos que llevan al extremo eso. Por ejemplo, hay religiosos que odian el mundo. Hay religiosos que ven el mundo como un enemigo. Ya sean personalistas o impersonalistas, en otras doctrinas ven este mundo como un enemigo. Los mayavadis también. Para los mayavadis, este cuerpo y este mundo son un gran problema, una gran dificultad. Por eso ellos tratan de no ver, no oír, no respirar, no comer, no hacer nada con el cuerpo, porque el cuerpo y el mundo es un enemigo. Hay doctrinas modernas también que ven este mundo como un gran enemigo, ¿no? Por eso dicen, si estás con el mundo, estás con el diablo. Bueno, por allá pueden reconocer un poco, ¿no? A quién me refiero. Y es verdad, entonces al principio tenemos que distanciarnos un poco del mundo. Es sano. Vamos a empezar nuestra vida espiritual. Pero también este capítulo y el Bhagavatam nos permite ir curando un poco esas heridas, ¿no? A veces nos distanciamos del mundo porque estamos heridos. El mundo nos causó mucho dolor. Eso es lo que pasa con los mayavadis. A los mayavadis el mundo le ha producido mucho dolor. Entonces no quieren saber nada, están heridos. Pero nosotros con el tiempo vamos curando esas heridas y vamos nuevamente reconciliándonos con la creación de Dios, con las energías de Dios. Entonces, en vez de ver este mundo como un enemigo, empezamos a ver el mundo como la grandísima oportunidad que tenemos de recordar al Supremo. Algo que también a mí me gustó mucho la clase de Prabhu Baladev. Estoy totalmente muy de acuerdo con lo que él expuso. Yo creo que fue una de las primeras clases de este capítulo. Porque justamente es eso, ¿no? Este mundo nos presenta la oportunidad de evocar a Krishna, recordar a Dios. En vez de decir, no, esto no tiene nada que ver con Dios, esto de acá tampoco, empiezo yo a evocar. Es decir, no solamente este capítulo que habla de panteísmo puede servirle a personas en las primeras fases, ¿no? de su búsqueda espiritual, para empezar a dar su primer paso en la comprensión de Dios, como dice Sukadeva Goswami, sino que también a un devoto avanzado es una maravilla entender, estudiar estos capítulos, porque nos da la oportunidad de evocar a Krishna, recordar a Dios, ¿no? Es como en el caso de una madre. Cuando una madre, por ejemplo, ve los zapatitos de su hijo, de repente su niño está en la escuela o se fue de viaje con la abuelita a Europa, a Disneylandia, y quedó la madre sola en su casa y empieza a ver los juguetes de su niño, los zapatitos de su hijo, la cucharita, los pañales. Entonces inmediatamente lo que está contemplando, bueno, en ese caso siempre las analogías son limitadas, nunca expresan realmente el verdadero significado espiritual, filosófico de lo que se quiere transmitir, pero nos ayuda a tratar de entender, principalmente para nuestra mente y nuestra inteligencia limitada. ¿Cómo es esto? Entonces la madre, cuando contempla estos objetos de su hijo, no ve, por ejemplo, si ve los zapatos, no está viendo zapatos. No está viendo un juguete roto, sucio, feo. No, ella está contemplando en ese momento, incluso lo abraza, lo siente a su hijo, ¿no? Siente la presencia de su hijo en esas cosas.
Imagínense si así puede hacerlo la madre con su hijo y que realmente su hijo no está en esos objetos. Imagínense en cuánto nosotros nos vamos a evocar a Krishna cuando Krishna sí está en el sol, cuando Krishna sí está en la luna, cuando Krishna sí está en las rocas, sí está en las montañas, sí está en los océanos. No sé si ustedes han tenido algún momento la oportunidad de estar en medio del océano. Yo sí tenía la oportunidad. Entonces, cuando usted está en ese momento, libre de otro ruido, libre del jolgorillo de la gente que se divierte en la playa o en las ciudades, en ese momento uno está en silencio frente al mar. Y uno puede percibir la presencia real de un poder. No voy a decir de Krishna, porque mi realización no me da para tanto, pero sí la presencia de una fuerza superior, de algo que está allí, de algo que está empujando esas olas, de algo que está haciendo rugir esas olas, rugir el mar. Entonces en ese momento uno queda totalmente atónito, ¿no? Y es por esto que Srila Prabhupada decía en el capítulo 7, en el verso 7, en el texto 7 de este capítulo, cuando uno conoce la grandeza de algo, finalmente uno no le queda más que rendirse. Es como en este mundo, cuando uno conoce una personalidad muy grande, uno de por sí ya va con una actitud reverencial, ¿no? Si me dicen, mira, te presento a el premio Nobel de física, chuta, yo me siento una hormiga, ¿no? Y profesor, ¿podría usted explicarme? O sea, tengo otra actitud en cualquier campo, ¿no? Incluso si es por ejemplo, el otro día veía, ¿no?, un video de Mick Jagger, el vocalista de Rolling Stones, si lo recuerdan ustedes, no sé, yo sí, bueno, todavía canta, en una ciudad de Latinoamérica, y cómo incluso la gente puede ser que ni le guste el rock, tal vez pero todo el mundo, el vocalista de los Rolling Stones, no importa si ya está viejo, arrugado, canoso, flaco, pero todo el mundo tiene una actitud reverencial. Entonces, imagínense cuánta actitud reverencial no vamos a desarrollar por empaparnos de la grandeza de Dios. Finalmente, dice Srila Prabhupada, en uno brota la actitud de ofrecer servicio. Porque uno se reconoce a sí mismo, yo soy tan insignificante. Señor, por favor, acepta mi servicio, o sea, a esta gran personalidad. Bien, entonces, como decía, uno tiene la oportunidad de contemplar que hay fuerzas mayores, que hay un poder más grande. Cuando contemplamos la luna, cuando hacemos una meditación, viendo el amanecer, el ocaso, podemos contemplar esas fuerzas grandes que están allí. Sentimos la presencia de algo más poderoso. Es real. Entonces, imagínense, como decía, si la madre siente la presencia de su hijo en sus cosas, ¿cuánto no un Vaishnava, un devoto, puede percibir la presencia de Dios en todas estas manifestaciones en las que sí está, ¿no?, presente Krishna? Entonces, no solamente es una meditación para ayudar al principiante, sino que también es un camino, es una vía, es una herramienta para aquellos que están un poquito más avanzados, poder siempre meditar, tener esa presencia constante de Dios. Entonces, no hay manera de sentirse solo en este mundo. Siempre estamos rodeados constantemente de la presencia de Dios. Pero, obviamente, eso no significa que vamos a dejar a un lado la presencia personal de Dios. Recordemos que este Gita nos va, ¿no?, como decía también Krishna, te voy a presentar, lo dijo Arjuna en el 10.1, te voy a dar un conocimiento que es más confidencial o que aún no te he impartido, y así va siguiendo hasta que lleguemos al punto de la rendición. Pero esa rendición va a llegar luego de entender todos estos aspectos filosóficos, teológicos. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. No voy a adelantarme más porque obviamente no estamos ni a la mitad y van a venir muchos otros oradores que ya nos van a empezar a iluminar respecto a cada una de las opulencias que Krishna presenta en estas docenas de versos, porque el capítulo tiene creo que 42 textos. Entonces casi la mayoría de versos hablan de
las opulencias. Krishna habla de sus propias opulencias. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Estamos casi en una hora, faltan 10 minutos para completar la hora. Yo voy a repetir el texto y reviso si hay alguna pregunta en el cajetín de los comentarios también, y si no, pues lo dejamos hasta allí. Bien, entonces voy a repetir el texto 16. Decía, por favor, está hablando Arjuna, por favor háblame, se refiere a Krishna, en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Omnipresente, un gran aspecto de Dios, la omnipresencia. Bien, entonces por aquí tenemos algo, voy a tratar de leerlo porque siempre es complicado. Saludos de Prabhu Arisudana, mis reverencias. Juan Manuel Castro Prabhu, Hari Prabhu, Nitai Gaur, Hare Krishna Prabhu, reverencias, muchas gracias. Bien, parece que no hay nada más. Si no hay algún comentario, algo más que quieran aportar. Bueno, algo final, ¿no? Para emplear un poquito estos minutitos, es que para conectarnos, así como estamos conectando un poco el capítulo 9 con el 10, en donde Krishna le habla o está hablando ya un poco más aspecto ya de Bhakti. Recordemos que el capítulo 9 nos habla, ¿no? del Bhakti impoluto, Ananya Bhakti, esa entrega en adorar solamente a Krishna sin desviación, sin tener otro objeto de adoración. Entonces todos estos detalles son importantes justamente para aumentar esa devoción, para concentrar esa devoción únicamente en Krishna. Y luego pues lo que Krishna le está dando a Arjuna aquí en este capítulo 10 es la clase teórica, ¿no? De sus opulencias. Luego viene el capítulo 11 y Krishna lo va a llevar a Arjuna al laboratorio de la forma universal, y ahí Arjuna va a contemplar que todo lo que le dijo Krishna en el capítulo 10 pues era cierto, ¿no? O sea, para corroborarlo él y corroborarlo todas las personas y las generaciones futuras. Bien, entonces algo más dice aquí, Madhava Priya, Hare Krishna Madre, reverencia. Bien, vamos a dejarlo allí. Este es un capítulo muy bonito, muy interesante, así que no se pierdan, por favor, nada, no se pierdan ni una sola palabra del contenido de este capítulo, porque como dije, por ejemplo, esta palabra Vistarena, ¿no? Vistarenat Manoyogam Vibhutin Chayanardana, Vistarena, háblame en detalle, ¿no? Y Arjuna le dice algo interesante también en el texto 18, si no me equivoco. Arjuna le dice Buya Kataya Triptip Hi Srinuato Nastime Amrita. Buya Kataya. Buya significa otra vez. Kata, háblame. Buya Kataya Triptip Hi Srinuato Nastime Amrita. Por favor, háblame nuevamente en detalle de tus opulencias, porque mientras más oigo hablar de ti, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Qué hermoso, ¿no? Poético, increíble. O sea, y nosotros debemos llegar a ese punto, al punto de llegar a tener esa realización de Arjuna, de pedir una y otra vez. Pero estamos tan condicionados en nuestra vida que nos aburrimos. Nos aburrimos. O sea, leímos el Gita una vez, ya no lo queremos volver a leer. No es una carencia, no es una falencia del Gita, es una falencia de nuestra conciencia. Porque nosotros debemos llegar al plano en el que se encuentra Arjuna. Él le dice, Buya Kataya, una y otra vez, háblame una y otra vez. Buya Kataya Tripti Srinuato, porque mientras más escucho ir hablar de ti, Srinuato Nastime Amrita, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Entonces, debemos orar por llegar a ese punto, ¿no? A ese nivel en que se encuentra Arjuna, de no aburrirnos, ¿no? Hay Vaishnavas, por ejemplo, nuestros líderes espirituales, nuestros gurus y acharyas, se leen todos los años los mismos libros de Srila Prabhupada y nunca se cansan. Y obviamente no nos podemos cansar porque siempre hay néctar nuevo, néctar fresco. Entonces, por ahí podemos tener ya, ¿no? un medidor, ¿no? de cómo está nuestra conciencia, ¿no? Por supuesto hay varios, ¿no? Pero ese también es uno, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy apegado a escuchar, ¿no? estos temas, esta filosofía, los pasatiempos de Krishna?
Entonces debemos llegar a ese punto, al punto en que Arjuna está aquí pidiendo una y otra vez, háblame una vez más de ti porque quiero seguir escuchando, quiero saborear más el néctar de tus palabras. Bien, bueno, no los canso más, ahora sí, hemos cumplido. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias por seguir estas clases, muchas gracias a los oradores previos quienes siempre nos están iluminando de manera incesante y también muchas gracias nuevamente a Chitrak Prabhu y a ISKCON Buenos Aires, las clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, por la gentil invitación a también ser parte de este humilde servicio al Bhagavad Gita, tal como es, comentado y traducido por nuestro amado fundador Acharya, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai, todas las glorias Srila Prabhupada. Aquí, Jai. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hare Krishna.